Bien, estimados colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a una primera clase en- con los colegas del nivel primario y la segunda clase con los colegas del nivel inicial, ¿no? Recordando que el día de hoy trabajamos de manera unida, puesto que vamos a trabajar la subprueba de habilidades generales específicamente en comprensión lectora. Estimados colegas, el día de hoy vamos a trabajar con el doctor Luis Zapolín. Es un profesional de amplia trayectoria, profesor de profesión, tiene una excelente metodología del trabajo en comprensión lectora. Los colegas que ya lo conocen seguramente no me van a dejar de mentir. El profesor Luis, para que tengan un poco de referencia, trabaja en muchas instituciones y, bueno, actualmente también viene trabajando en una universidad privada del país, muy reconocida, por cierto. Eh, Voy a tener la oportunidad de presentarles al profesor Luis, ¿no? El día de hoy. Profesor Luis, muy buenas noches y bienvenido, y les presento a los colegas que se han inscrito para nombramiento al Centro de Alto Rendimiento Docente. Buenas noches, profesor. Profesor Reimer, muy buenas noches. Estimados colegas, tengan todos muy buenas noches. Y bueno, tal como el profesor Reimer indicó, hoy nos toca revisar el tema de lo que corresponde a comprensión lectora. Bueno, vamos a comenzar entonces sin mayor dilación, estimados colegas. Como siempre menciono, hay que estar muy atentos a todo lo que nosotros explicamos y también, como siempre, nosotros estamos total y absolutamente dispuestos a responder cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan en relación a la temática que estamos mencionando. ¿Cómo está, colega Julia? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, vamos a comenzar entonces mostrándoles las diapositivas de hoy. A ver, hoy día, estimados colegas, vamos a tener una revisión de lo que corresponde a las generalidades básicas de lo que se entiende, o por lo menos de lo que el Ministerio de Educación maneja como comprensión lectora o comprensión de textos. Así que revisaremos algunas generalidades de la prueba en relación al tema que nos compete y también revisaremos el primer tema, que es el fundamental, la ubicación del tema. Ahora bien, una vez revisada esta parte teórica, lo que corresponde es la otra parte, que continúa con la práctica dirigida. Son alrededor de 30 preguntas. Vamos a tratar de responderlas en la medida justa. Y luego también, si el tiempo es dable, si el tiempo no es tirano con nosotros, vamos a revisar algunas preguntas del último examen. ¿Está bien, colegas? O de los exámenes anteriores en relación a comprensión lectora, para ir un poco encajando en relación a lo que estamos hablando y lo que el ministerio evalúa. Muy bien. A ver, colegas. Primero, esto hay que tenerlo muy en cuenta, por favor, para la buena realización de esta sesión y de las subsiguientes. Hay que seguir nuestra netiqueta. Vamos a mantener la cámara y el audio desactivados. Esto en relación a que seguramente hay algunos colegas que no tienen muy buena señal y cuando nosotros activamos los micrófonos y las cámaras, obviamente consume mayor cantidad de datos, ¿no? Así que la recomendación general es mantenerlas apagadas. Sobre todo el tema del audio, colegas. Bueno, yo puedo controlarlo desde aquí, lo puedo controlar, incluso podemos bloquear para que ustedes no se active accidentalmente el micrófono, pero esa no es la idea, ¿no? La idea es darnos libertad para poder hablar, para poder participar, ¿ya? Muy bien. Siguiente punto. Levantar la mano para realizar una pregunta. Esto es muy importante. A veces simplemente preguntamos, pero tenemos que tener estas reglas muy en cuenta. Si tenemos alguna pregunta, por favor, levantemos la mano. Yo voy a estar muy atento a todo lo que ustedes realicen aquí en sala. Si quieren escribir, por ejemplo, en el chat, siempre hay que hacerlo con cortesía. Cualquier tipo de pregunta, yo voy a estar muy atento a contestar sus preguntas a través del chat. Voy a estar muy atento a lo que levanten la mano o también a lo que ustedes escriban en el chat, estimados colegas. ¿Sí? Así que todo lo que ustedes coloquen ahí se va a ver, ¿ya? Muy bien. Entonces,
teniendo en consideración estas pequeñas reglas de netiqueta, que vamos a tenerlas en cuenta en el transcurso también de las demás sesiones, por favor, vamos a seguirlas. Muy importante, no se queden con la duda, estimados colegas, no se queden con la duda. Si tienen tal vez alguna pregunta y les parece, no, que voy a preguntar eso, ya lo dijo, qué vergüenza, pueden enviarme un mensaje directo aquí a través del chat también de Zoom, se puede hacer y responderemos a su pregunta. ¿Está bien? Así que hagan, colegas, cualquier pregunta, no se sientan inhibidos. Muy bien, vamos a continuar. A ver, comenzamos hablando un poco de la composición de la prueba única nacional, del PUN. En este caso, como ya es de común conocimiento, las pruebas de comprensión lectora y lo que se relaciona a habilidades lógicas han sido sintetizadas o han sido amalgamadas en una sola, que es habilidades generales, así como ustedes lo ven. Este punto quiero que quede muy claro, colegas. Hay por ahí malas lenguas que dicen que comprensión lectora desapareció. No, no ha desaparecido en ningún momento. Lo que ha pasado es que en verdad no sabemos con precisión cuántas preguntas van a ser de comprensión lectora y cuántas preguntas van a ser de habilidades lógicas. O sea, en realidad no lo sabemos. Eso sí, no lo sabemos. En ninguna parte de la resolución se encuentra ese punto y hasta el momento, hasta unos minutos antes de entrar a la reunión he revisado, no hay nada. Lo único que podemos inferir, y esto sí les digo a partir de los enunciados que he leído de la resolución, es que la cantidad de preguntas de comprensión lectora o de habilidades lógicas va a depender esencialmente de la especialidad. En otras palabras, es lo único que he podido entender, porque ahí menciona claramente que va a tener que ser sociocontextualizado. Así que eso se entiende que si ustedes son de inicial, por ejemplo, o al igual que en mi caso, comunicación, más es muy probable que haya mayor cantidad de preguntas de comprensión lectora, ¿no? En cambio, si son de otras áreas calificadas regularmente o cotidianamente como de ciencia, van a hacer mayor cantidad de preguntas de habilidades lógicas. O sea, esa es la lógica, ¿no? Es la lógica que nosotros podemos entender. De una u otra manera, el esquema se mantiene exactamente igual. A ver, número de preguntas son 25. ¿Cuántas serán de comprensión? No lo sabemos. No hay nada especificado. Puntaje por respuesta correcta, 2 puntos. No hay puntos en contra. Nunca ha habido puntos en contra. Puntaje máximo, 50. Tenemos que aspirar a obtener los 50 puntos. Pero, profesor, no hay puntaje mínimo. Eso no interesa. Igual nosotros tenemos que enfocarnos siempre hacia la meta máxima, ¿no? Es tomar en consideración lo que se conoce como el complejo de Pigmalión, ¿no? Donde nosotros tenemos que tener fuertes expectativas, no solamente con nuestros estudiantes, sino también con nosotros mismos. Eso nos ayuda y nos motiva. 50 es lo que debemos aspirar siempre. Quiero mencionar lo que está aquí porque justamente esta parte que está en la resolución menciona que se va a evaluar en habilidades generales lo que es comprensión lectora. A partir de aquí, mis estimados colegas, deriva todo, absolutamente todo. Quiero que lo lean conmigo. Evalúe la capacidad del postulante, nosotros, para construir el significado de textos de diversos tipos. Es decir, aquí nos están pidiendo que nosotros seamos capaces de encontrar, de comprender textos de diferente tipo. Pero eso es obvio, profesor. Sí, pero una cosa es comprender y una cosa muy distinta es entender. Aquí hay que tener muy en claro lo siguiente. Nosotros debemos comprender el texto, quiere decir lo que el autor nos quiso decir. Nada más. A veces nosotros entendemos mal las cosas. Es decir, tenemos un texto, pensamos que lo hemos comprendido, pero en realidad lo hemos entendido. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el entendimiento supone siempre nuestros prejuicios, nuestras ideas, y normalmente los conceptos que nosotros tenemos muchas veces no se ajustan o no se armonizan o no condicen con lo que el Ministerio de Educación desea. ¿Me entienden, colegas? Así que aquí, este es el primer punto. Construir significados de texto de diversos tipos. Normalmente, los tipos que el Ministerio de Educación postula para este tipo de exámenes son 3. Solamente son 3. ¿Cuáles son? Textos expositivos, textos narrativos y textos argumentativos.
De estos tres tipos de texto, el que casi nunca aparece, colegas, y eso lo pueden verificar si ustedes desean, no aparece casi nunca, es el texto argumentativo. Por lo tanto, es muy usual que solamente haya dos tipos de textos: textos expositivos y textos narrativos. Ya lo veremos posteriormente. Les digo nada más para que lo tengan en cuenta. Ubicando e integrando información para realizar inferencias. Hasta aquí. Preguntas de nivel literal. Son las preguntas más básicas que solamente extraen o ubican ubican la información. Por eso ahí dice ubicando, integrando información, nada más. Y a partir de esa información que nosotros hemos extraído, vamos a realizar inferencias. Segundo nivel, nivel inferencial. Y reflexionando críticamente. Tercer nivel, nivel crítico. Colegas, el Ministerio de Educación es muy claro en sus respuestas. Es decir, que no se presta ambigüedades. Yo muchas veces escucho a los colegas que dicen, ha estado difícil el examen porque había dos respuestas posibles. Seguramente a ustedes también les ha pasado. Esto también tiene su técnica, esto tiene su estrategia que les voy a mostrar luego. Solamente quiero que lo tengan en cuenta. No es que tenga dos preguntas, no dos respuestas, no, tiene una nada más. Lo que sucede es que sus niveles son muy claros. Si hay una pregunta en la cual ustedes les preguntan, ¿usted cree, opina, considera, reflexiona? Les están haciendo preguntas de nivel crítico. Quiero que lo tengan en cuenta para que vean luego cuando les muestre un pequeño ejemplo. Y reflexionando críticamente sobre el contenido y la forma de un texto. Muy bien, lo que el texto nos dice y también la forma de ese texto. Es decir, que hay ciertos elementos del texto relacionados, por ejemplo, con la forma de la puntuación o con ciertos elementos que resaltan la información. Eso tiene que ver con la forma. Por ejemplo, si en el examen nos preguntaran por qué el autor está subrayando solamente la palabra evalúa. ¿Hay una razón para la cual yo esté solamente resaltando la palabra evalúa? ¿Habrá una razón? Probablemente. ¿Nos van a preguntar eso en el examen? Sí. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Forma de un texto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos adelantándonos un poco. Van a ver que estos patrones se van a repetir todo el tiempo, mis estimados colegas. ¿Sí? Muy bien. A ver, colega Dina, es probable. A ver, déjeme ver, no se preocupe. Muy bien. Colega Dina, están todos los... Ahora sí, todos los micrófonos están silenciados, no debería escucharse ningún eco. Si es así, es porque seguramente está con dos dispositivos, quizá, digo, ¿no? Por eso se puede escuchar ese eco. Pero por aquí todo está en orden. Muy bien. Sugerencia, salga un momento de la sala, luego vuelva a ingresar y va a ver que se va a corregir. ¿Ya? Muy bien. Listo. Siguiente detalle. De acuerdo a la resolución, toda la prueba tiene una duración de 3 horas y 45 minutos. Sí, tiene más o menos media hora menos del examen anterior, ¿no? Un poco más, creo que es un poco más. Claro, porque son menos preguntas, obvio. Y además, ustedes saben que ha bajado también el estándar, ¿no? Ya no es 14, ya no es 140, es 110. La comprensión lectora, como no sabemos en realidad cuántas preguntas van a ser de comprensión lectora, yo estipulo invertir más o menos unos 30 minutos para las preguntas de comprensión lectora. Muy bien, eso es obviamente hipotéticamente hablando. Muy bien, colegas, hasta aquí. Recuerden todo lo que hemos mencionado aquí porque esto lo vamos a mencionar constantemente, ya que esto es lo que nos pide justamente el ministerio y ahí tenemos que enfocarnos. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, algún detalle, alguna pregunta, consideración, comentario de parte de ustedes, colegas? Les escucho atentamente. Profesora Pulín, buenas noches. ¿Cómo está, colega Violeta? Sí, dígame. Buenas noches. Primero, agradecerle, gracias a Dios, usted se está recuperando muy bien. Gracias, colega. Quería con referente a lo que usted indicó, referente a lo que es a la forma, y eso es cuando usted dice, porque hay un texto donde hay una parte que se resalta.
Entonces usted nos va a explicar con referente a lo que es, porque hay diferencia entre el contenido y la forma, ¿verdad? En lo que es en el texto. Ahí eso es lo que yo quería saber, porque hay uno que se expresa con referencia a la forma y el otro es con referencia al contenido. Los dos son diferentes, ¿verdad? Así es, Ya, eso colega es lo que Violeta. eso es lo que yo quería saber, si usted nos iba a hacer este alcance, Ujú. o va a hacer después todavía. Muy bien, colega Violeta. Va a ser esto se va a dar en el transcurso que nosotros vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Ya? No se preocupe. Pero para Gracias, darles... profesor. Ujú, sí, sí, no se preocupe, Gracias, colega. gracias. Pero para darles un adelanto, por ejemplo, cuando nos preguntan sobre el contenido, son preguntas literales o inferenciales o críticas. Esas son las preguntas de contenido esencialmente, o sea, lo que el texto tiene. Pero las preguntas sobre la forma del texto son las siguientes. ¿Por qué el autor no? Yo les digo, porque en realidad este tipo de preguntas de forma ha venido, lo he visto en 3 exámenes, 2018, 2019 y el 2021. Les comento cuáles son esos tipos de preguntas en torno a la forma. ¿Por qué el autor utiliza comillas en esta parte? Hay 2 razones por las que un autor utiliza comillas: para resaltar algo o para indicar sarcasmo. No hay más. Esa era una pregunta. 2, ¿por qué el autor utiliza cursiva en esta parte? Y la respuesta era, se utiliza cursiva normalmente como una forma de resaltar porque se trata de un idioma distinto. Otro tipo de pregunta era sobre el tema de la negrita, por ejemplo. ¿Por qué el autor utiliza negrita en esta parte? Para resaltar, nada más. Normalmente esas son las 3 preguntas clásicas que el ministerio da en el examen. Y lo he visto así, ¿no? Esta vez también será igual. Quizá, no lo sabemos. A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo más ejemplos. ¿Ya? No es la única forma, obviamente, ¿no? Por ejemplo, puede haber una pregunta: ¿por qué el autor utiliza 3 signos de admiración seguidos? ¿No? También esa es una pregunta en relación a la forma de un texto. ¿Ya? Muy bien, colegas. Perfecto. Vamos a continuar. Miren aquí conmigo. Justamente lo que les mencionaba en relación a las características generales de las preguntas. A ver, vamos a ver. Por ahí siempre surge esta duda. Profesor, cuando estoy en el examen, marco una, y esto pasa con todas las preguntas, ¿eh? Pero hay otra que es igualita, igualita. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Nos preguntamos, ¿no? Es igualita, profesor. ¿Qué hago? El ministerio, cuando plantea sus preguntas, se basan en este modelo que les voy a mencionar ahora. ¿Y saben de dónde lo he extraído este modelo? Lo he extraído justamente del ministerio. Piensen aquí conmigo, colegas. Fíjense, ¿eh? El ministerio nos da 3 alternativas y solamente tenemos que marcar una opción. Son 3 nada más, colegas. Estamos súper bien. Detalles. De estas 3 respuestas posibles, hay una que simplemente no es bajo ninguna circunstancia. Siempre ocurre así. Hay una, obviamente no es la B, pero hay una que es un distractor total. Es decir, que a claras luces no es la respuesta. Lo descarto así, de plano lo tengo que descartar. Me quedan 2 respuestas posibles y ahí es donde viene el problema. Profesor, las 2 son igualitas, ¿qué hago? No son iguales. Una es la respuesta, la otra también, pero, escuchen bien, colegas, solamente en ciertos contextos. Esa es la diferencia. Es decir, que las 2 respuestas que me quedan después de haber descartado el distractor bastante evidente, me doy cuenta de que una es la respuesta sí, la otra también sí, pero una de ellas solamente es cierta, pero en determinadas circunstancias, no en todas las que el texto solicita. O solamente es una respuesta cierta, pero de una idea secundaria, por ejemplo. Tengan en cuenta esto para cuando vamos resolviendo las preguntas posteriormente. ¿Sí? Muy bien. Ese es un truco, ¿eh? Que nos va a servir mucho. Profesor, para todo, para conocimiento pedagógico también, sí, para conocimiento pedagógico también, para habilidades lógicas también, también. Todos los colegas que tienen altos puntajes siempre en los exámenes saben muy bien esto, saben que esto funciona así y ahora ustedes también lo saben. Para saber si es la respuesta adecuada, se mezclan, de acuerdo al ministerio, 2 cuestiones. Uno, el conocimiento previo que se tiene de la idea que nos están preguntando. Y profesor, ¿y de dónde extraigo ese conocimiento previo? De el texto.
Claro, se supone que una persona que ha leído el texto lo comprendió, ahí está su conocimiento previo. Ojo, mis estimados colegas, ojo, pestaña y ceja. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas de comprensión. Recuerden, estimados colegas, que este es un examen de comprensión lectora, no un examen de cultura general. ¿Qué significa eso? ¿Qué tal si en el examen sale un texto en el cual nos hablan y nos dicen, en el año 2021, durante el cuarto gobierno de Alberto Fujimori? Y ustedes dirán, pero Fujimori, cuarto gobierno, este texto está mal, ¿no? Está mal, voy a corregirlo. ¿Cómo vamos a corregir un texto? O sea, eso es absurdo. La información en sí que esté ahí, correcta o incorrecta, que estemos o no de acuerdo con esa idea, no tiene nada que ver, nada que ver, colegas. Lo único que nos interesaría a nosotros es la información que está en el texto, nada más. No se confundan. Yo he visto que muchos colegas cometen este gravísimo error. Van más allá del texto. No, colegas, no deben salir de los parámetros del texto, por favor. Solamente la información que está ahí. Ah, no, pero yo sé mucho sobre la guerra en Rusia. Yo sé mucho sobre geopolítica. Por lo tanto, voy a responder de acuerdo a lo que yo creo. No, no es de acuerdo a lo que ustedes crean, es de acuerdo a lo que está en la lectura. Y eso es todo. A eso se refiere cuando dice conocimiento previo. Es decir, que ustedes han leído el texto, lo han comprendido y por lo tanto saben de qué están hablando. Más el nivel taxonómico exigido. Vamos a ver hoy día, no creo, pero en las otras clases veremos este asunto a qué se refiere con la taxonomía de Bloom. Pero en realidad se refiere esencialmente a los 3 niveles básicos de comprensión lectora. Literal, inferencial y crítico. Y de esos 3, los que más vienen en el examen, literal e inferencial. Y eso es todo. Súper sencillo, colegas. Más simple no puede ser. Junto a ambos, ¿y qué obtengo? La respuesta. Ahí está. Muy bien. Tengamos, por favor, en cuenta estas características generales de las preguntas a partir de ahora. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna consulta, colegas? Muy bien. Perfecto. Continuamos. A ver, vamos a ver entonces. Después de hacer este pequeño introito, este pequeño exordio, comenzamos hablando un poco sobre lectura. Antes de adentrarnos al tema, lectura como lo entiende por lo menos el ministerio, ¿no? Claramente el ministerio aprueba de que sí, los chicos, las personas, todos leemos. Cuando alguien afirma diciendo que ahora no leemos, no, eso es mentira. En realidad vivimos en una sociedad cargada de iconósferas y también una sociedad altamente infoxicada, es decir, intoxicada de información. Por lo tanto, sí leemos. El problema es que no leemos libros, que es una cosa distinta. Entre los 3 tipos de lectura, nosotros practicamos cotidianamente, por ejemplo, la lectura de entretención, de entretenimiento, de divertimento, para relajarnos. Una novela juvenil quizá. También tenemos lo que se conoce como una lectura funcional. Este tipo de lectura funcional es la más usual. Ahora, por ejemplo, ustedes están realizando una lectura funcional. Es muy probable que algunos de ustedes, por ejemplo, estén mirando quizá la televisión mientras trata de escuchar lo que nosotros hablamos. Está haciendo una lectura funcional. Si alguien está en la calle, probablemente está mirando un semáforo. Lectura funcional. Alguien está mirando los gestos de su hijo cuando come. Lectura funcional. Si alguien está mirando ahora los shorts que aparecen en Facebook o lo que les envían en WhatsApp, está haciendo lecturas funcionales. ¿Lo ven? Pero la idea es ir al tercer tipo de lectura, la lectura de función matética o iterativa. Es decir, aquel tipo de lectura que va a embeber o que va a lograr algún tipo de aprendizaje en mí. Y es un tipo de lectura obviamente más profunda, que implica mayor cantidad de tiempo. Colegas, no se trata de que les guste la lectura, se trata de simplemente practicar la lectura. Profesor, a mí jamás me ha gustado la lectura, no me ha gustado nunca leer. ¿Qué hago para que me guste? Nada. No puede hacer absolutamente nada. Si algo no le gusta, no le nace, no le motiva, no causa interés, no hay voluntad de parte de usted, es evidente que no hay nada que se pueda hacer.
Nada. Sin embargo, el hecho de que algo no me guste no quiere decir que no lo practique por mi bien cognitivo. A mí no me gusta hacer ejercicio, pero debido a algunos problemas que he tenido de salud, me he sentido en la obligación de practicar algún tipo de ejercicio. No me gusta, hasta ahora no me gusta, no me gusta, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Por el bien de mi salud. Lo mismo pasa con la lectura. Profesor, no me gusta la lectura para nada, pero tiene que hacerlo. Quiere aprobar el examen, quiere tener un buen nivel, quiere seguir ascendiendo en la escala, quiere ser calificado como un buen docente, lea libros. No tiene otra alternativa. ¿Está bien? Ese tipo de lectura visal, profunda, es la en la que nosotros tenemos que apostar con mayor cuantía. Muy bien, colegas. Ahora sí, visto esta parte entonces, vamos a continuar. A ver, ahora viene el primer punto. A ver, en el examen que viene entre viene el 9 y el 11 de diciembre, nos van a preguntar de manera fija, de manera directa, esto ya no tiene ambages, nos van a preguntar sobre el tema y nos van a preguntar así, de manera directa, ¿cuál es el tema de la lectura? O nos pueden preguntar cuál es el asunto central del cual trata el tema, perdón, el texto. Cualquiera que sea la pregunta que nos planteen, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y ahora vamos a ver, después de esto, vamos a ver una pequeña fórmula y vamos a aplicarlo a todo. ¿Ya? A ver, conmigo. Primer detalle, en el examen nos van a preguntar así, ¿cuál es el tema del texto? Punto, de frente, ¿cuál es el tema del texto? O nos van a preguntar cuál es la idea eje del texto. Eso es todo. Sea cual sea, me tengo que hacer necesariamente 3 preguntas en el orden que está ahí. Profesor, pero si con una yo estoy totalmente seguro, estoy totalmente segura, ¿será suficiente? Sí, es suficiente con una en realidad. Pero yo les digo y les llamo a que ustedes se acostumbren a hacer estas 3 preguntas. La primera, ¿de quién o de qué se habla en el texto? Pregunta fundamental, sin embargo, muy dispersa. Esta pregunta es la base. Sin embargo, resulta ser demasiado dispersa. Es decir, que cuando alguien nos pregunta, ¿de qué o de quién habla este texto? Es muy usual que nosotros no sepamos exactamente de qué habla, ¿no? O sea, es muy dispersa la pregunta. Si es que esta pregunta falla, o sea, no estoy muy claro, bueno, el texto me habla de varias cosas, profesor, me habla de esto, de esto, de esto, de esto, me habla de 5 o 6 cosas. ¿Qué hago para cribar mejor la información que tengo? Tengo 5 o 6 posibles respuestas. Me hago la segunda pregunta. La segunda pregunta es infalible. El problema está en que hacerlo es difícil. Mire, ¿cuál es la causa del asunto tratado en el texto? Al elegir, entre la causa y la consecuencia, nosotros tenemos necesariamente que elegir siempre la causa o el origen de algo. Esto es por simple lógica. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que cuenta? ¿El efecto o la causa de algo? Es la causa. Si no hay causa de algo, no se puede hablar absolutamente de nada. No entiendo bien, profesor, esto. ¿Cómo funciona? Les doy un ejemplo. A ver, por ejemplo, debido al constante bullying que sufría Carlos, un día decidió enfrentarse a sus abusadores y terminó golpeándolos salvajemente. ¿Cuál es la causa de todo el problema? El Ah, bullying. muy bien, colega Violeta, excelente, excelente, está muy atenta. Es el bullying que sufre el joven. Nada más. Pero profesor, también hay otros temas, sí, pero esos son subtemas. Otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Las constantes lluvias provocaron un huaico intenso en Lima. ¿Cuál es el tema? ¿Lima, el huaico o las constantes lluvias? La constante lluvia. Muy bien, las constantes lluvias. Evidentemente. ¿Se dan cuenta, colegas? Esta pregunta obviamente es infalible. O sea, si tú sabes cuál es la causa del texto tratado, rápidamente ya sabes cuál es el tema. Profesor, ¿esto funciona para todo tipo de texto? Sí, absolutamente para todo tipo de texto. ¿Ya?
Pero vamos a suponer que a pesar de eso seguía todo disperso, o sea, no entendías muy bien cuál era la causa ni de qué hablaba el texto. Tenemos la tercera pregunta. ¿Cuál es la idea o palabras que más se repiten en la lectura? Como nosotros nos vamos a enfrentar a un texto narrativo y a un texto de carácter o a un texto de carácter expositivo, esto se hace muy sencillo. Miren, colegas, en el examen nos van a dar un texto expositivo. Eso es fijo, ni para dudar. Nos van a dar un texto expositivo. Y la palabra que más se repita es el tema. Punto. Pero también es muy probable, y eso también es casi fijo, que nos van a dar un texto narrativo, donde nos van a contar una historia, ¿no? Ya. En ese caso, normalmente a veces en esas historias, las palabras no son explícitas, sino que yo tengo que sobreentenderlas. Entonces, en este caso ya no hablaríamos de una palabra como tal, sino simplemente de una idea que está puesta en el texto en todo momento. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha leído 100 años de soledad, la novela de García Márquez, el tema, uno de los temas del texto de la novela es el incesto. Pero lo curioso es que en ninguna parte de la novela aparece la palabra incesto, en ningún momento. ¿No? Eso es lo que ocurre ahí. ¿Lo ven? Muy bien. A ver, entonces en un texto narrativo muchas veces el tema es implícito, ¿no? Tenemos que sobreentenderlo. Pero en un texto expositivo no, es directo. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces estas tres preguntas para el tema, pasamos a ver una pequeña fórmula. Esta fórmula que les voy a mostrar, colegas, no es algo fijo, no es algo que ustedes tengan que utilizar a rajatabla. Simplemente tienen que tratar de acomodarlo, tienen que tratar de estructurarlo de acuerdo a su condición, de acuerdo también al texto en el cual ustedes están enfrentando. ¿Está bien? Esto no es matemática. A ver, vamos a ver. Pero sí hay que mencionar lo siguiente. Todo texto, todo tema, perdón, tiene dos partes. La primera parte es lo que se conoce con el nombre de el elemento, que es el radical, es la parte más básica de un tema. Pero no basta con el elemento requiere de lo que se conoce como un área de exposición. ¿Qué es el elemento? Como ustedes pueden ver aquí, el elemento es un sustantivo que está acompañado de un determinante, en este caso un artículo. Profesor, ¿siempre tiene que estar acompañado de un artículo? No, no siempre, puede estar simplemente el sustantivo. Pero lo que nunca, nunca, jamás debe de faltar es precisamente eso, es el sustantivo. Puede ser que no haya el artículo, no hay ningún problema, pero lo que nunca debe de faltar es el sustantivo. ¿Por qué razón? Porque todo tema es una frase nominal y una frase nominal tiene como núcleo un sustantivo. Por eso no debe faltar. Ahí está. El magisterio, la guerra, la junta directiva, el congreso, la corrupción, la feria, nada más. Listo. Ese es el elemento. El café. Pero basta con el elemento, nos acabamos de dar cuenta que no. El tema no solamente tiene el elemento, sino que tiene que tener lo que se conoce, y lo ven ahí, como el área de exposición. El área de exposición permite especificar el elemento, permite especificar, perdón, el tema en general. Si ustedes dicen, ¿de qué trata el texto? Ah, el aborto, el café, la muerte. No es suficiente. Tengo que especificarlo a través de un área de exposición. Y esa área de exposición puede estar compuesta de un adjetivo o un modificador indirecto, o simplemente un adjetivo o un modificador indirecto o ambas. En este caso, ambas. El magisterio peruano en la actualidad. Listo. La guerra en Ucrania. ¿Lo ven?
el alto índice del delincuencial. Listo. También puede quedar ahí. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un modificador indirecto? Nos referimos a una parte de la oración. Vamos a mencionar de manera muy sencilla y muy fácil. Normalmente está encabezado por lo que se conoce como una preposición. Las preposiciones más usuales son en, a, para, de. En también puede ser. Son las más usuales. Con, ¿Ya? A ver, obviamente hay más preposiciones en el español. Son más de entre 19 a 21 preposiciones, ¿no? Sin embargo, vamos a tener en cuenta solamente este pequeño grupo. También lo que la colega dijo por ahí, ¿no? ¿Puede ser con también? Claro que sí, también puede ser con. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, colegas, un tema no afirma nada, solamente expone. El magisterio peruano en la actualidad. Ese es un tema. La guerra en Ucrania. Ese es un tema. La nueva mesa directiva del Congreso. Es un tema. No está afirmando nada. No está afirmando nada. Los temas no afirman, solamente exponen, solamente presentan. ¿Está bien? Muy bien. La mezcla de estos dos entonces, del elemento y del área de exposición, dan como resultado, como ustedes pueden ver aquí, el tema. ¿Sí? Así que, colegas, cuando estén en el examen, no basta, como ya les dije, únicamente con colocar el elemento. Tenemos que colocar necesariamente también un poco más especificando con el área de exposición. Eso le da contexto a mi tema. Hasta aquí, colegas, ¿alguna consulta? profesor, en el tema no va el verbo, ¿verdad? Muy bien, colega. Así es. Como un tema, el tema no afirma ni niega nada. Por tanto, los temas, al igual que los títulos, no tienen verbo. No tienen verbo. Por ejemplo, si yo dijera, el magisterio peruano recibirá un bono el 1 de enero, ¿eso es un tema? No es un tema. No, porque tiene verbo. Así es, colega Violeta, tal como usted lo acaba de decir, tiene verbo. Si yo afirmo algo, ya no es un tema. Colegas, tengan muy en cuenta esto, ¿ah? Tengan muy en cuenta esto porque esto viene en el examen, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Creo que esto quedó bastante claro. ¿O tendrán alguna otra consulta, colegas? Vamos sobre el tema. Cualquier consulta que tengan, les escucho, por favor. Ubicar el tema es lo primero que tenemos que hacer en el examen. Eso es lo primero. ¿Por qué, profesor? ¿Para qué ubicar el tema? El tema nos permite utilizar una técnica conocida como el anclaje, que cuando revisemos la lectura ya les voy a decir en qué consiste, pero recuerden ese término, el anclaje. Ubicar el tema nos permite anclar el texto, ¿ya? A ver, ¿alguna otra pregunta, colegas? Vamos. A ver, por aquí creo que tenemos alguna consulta. ¿Puede entenderse así, colega Julia? ¿Puede entenderse así? Eh, el área de exposición, claro, le da contexto al elemento. Hay que entenderlo de esa manera. Le da precisión al elemento, ¿ya? Porque si no, el elemento sería demasiado general, ¿no? El aborto. No nos dice nada. El aborto en el Perú, ahí sí nos da una ubicación contextual. ¿Lo ve? Un aquí y un ahora quizá, ¿no? El aborto en el Perú contemporáneo nos da ya un contexto más claro. ¿Lo ve? Y así es como se maneja. La idea también, colegas, es que el tema sea lo más corto posible. No vayan a ser temas demasiado extensos. Los temas siempre tienden a ser lo más corto posible, ¿ya? Muy bien. Una vez que hemos ubicado el tema, ya podemos hacer todo lo demás. A ver, colegas, tenemos aquí un pequeño texto. Vamos a leerlo, y luego ustedes me dicen, siguiendo nuestra pauta anterior, cuál es el tema. Vamos, nos damos 2 minutos. A ver.
Muy bien. A ver, pregunta por el chat. ¿De qué o de quién, bueno, en este caso, de qué nos habla el texto? En 2 o 3 palabras. Muy bien, equidad de género. Muy bien, colega Alejandrina. ¿Cuál es la causa que genera todo lo que se ha mencionado en el texto? Muy bien, colega Fabiola. La equidad de género. ¿Se dan cuenta que es la misma respuesta? ¿Y cuál es la idea que más se repite en el texto en todo momento? La equidad de género. Entonces, quiere decir que estamos bien, está respondiendo a nuestro contexto. Y ahora, cuando yo digo la equidad de género está respondiendo a nuestro esquema, a ver, vamos a ver, a nuestro esquema que hemos indicado, la equidad, elemento de preposición, género, modificador indirecto. Así que, evidentemente, sí, está respondiendo a nuestro pequeño esquema. Muy bien, listo. Sencillo, ¿verdad, colegas? Pero, profesor, eso es obvio, ¿no? En el examen va a venir de esa manera. Sí, colegas, en el examen viene exactamente de la misma manera. Y esto lo pueden aplicar ustedes para cualquier tipo de texto al cual se estén enfrentando, no necesariamente al texto de comprensión lectora. Si ustedes son de inicial, por ejemplo, les van a dar también textos, guíense de este esquema, ¿ya? Si son de primaria, igual, ¿no? Si son de secundaria, también, ¿no? Muy bien, este modelo no cambia, sigue igual. Perfecto. Vamos a ver entonces. Ahora, revisemos este otro concepto y luego le vamos a poner un título. A ver, vamos a ver qué fórmulas nos sirven, ¿ya? A ver, ¿por qué vamos a hablar del título? ¿Por qué no hablamos de la idea principal? Bueno, en primer lugar, porque nos preguntan también por el título. Segundo, porque es muy común que el título sea exactamente igual al tema. Por eso, título y tema están a la par. ¿Hay alguna diferencia sustancial, profesor, entre un título y un tema? No, en realidad no hay una diferencia sustancial. El título, al igual que el tema, presenta. El título, al igual que el tema, solamente expone. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Porque tiene que haber alguna diferencia, sí. El título suele ser más creativo, suele ser más libre de creación. ¿Recuerdan el esquema que hemos visto del tema, no? Es un poco restrictivo, ¿no? Pero en el título eso no se da. Si bien es cierto que tiene que contener, todo título contiene el elemento del tema, no necesariamente tiene que ser exactamente una copia del tema, pero sí se parecen muchísimo. Y en muchas ocasiones tema y título son lo mismo. Pero vamos a ver, ¿qué es lo más importante que se dice del tema? La equidad de género. ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? Bueno, la equidad de género. No hay nada más importante que se diga, ¿no? La equidad, género. Género, equidad. Equidad y género. Listo, ahí está. ¿Cuál es la estructura del texto? Esa es la otra forma de extraer el título de un texto. ¿A qué se refiere con esa pregunta, profesor? Presten atención aquí conmigo. Esta es otra forma que el ministerio utiliza. El ministerio utiliza una estrategia, y seguramente ustedes también lo han tratado, conocido como las famosas macroestructuras, ¿no? A ver, de generalización. Quiero que lean conmigo aquí. Dice, a diferencia de la igualdad, la equidad de género, que ese es nuestro tema, ya lo sabemos, la equidad de género, no consiste en tratar a las personas del mismo modo, sino en tener en cuenta las circunstancias personales y establecer acciones concretas para subsanar las desventajas para las que pueden partir de una posición igualitaria. Colegas, lo que acabamos de leer, ¿qué es? Alternativa A, característica de la equidad de género. Alternativa B, tipos de equidad de género. O alternativa C, definición de equidad de género. Díganme ustedes. Definición, profesor. Muy bien, colega Violeta. Esta parte es de definición. Nos está explicando qué es la equidad de género. Tipos, no nos mencionan tipos de equidad de género, colega Alejandrina. No sé, ¿y cómo sabemos que lo está definiendo, profesor? Cuando dice lo que no es y luego aquí nos dice lo que sí es. ¿Qué es eso? Definición. ¿Lo ven? Seguimos leyendo.
En el plano de la equidad, las mujeres también se encuentran en una situación de desventaja debido a algunas diferencias que la sociedad y la cultura ha creado a lo largo de los siglos. Si nos damos cuenta, aquí ya no es definición. Hasta este punto, lo que está haciendo el autor es, ¿qué está haciendo? Está dando las características o la característica de la equidad de género. Por ejemplo, es lo que lleva a que, por lo general, sean las mujeres quienes renuncian a su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esta parte? Claramente, no hay mucho que decir ahí, es bastante obvio. Es un ejemplo. Profesor, ¿por qué nos ha mostrado esto? Por esta razón. ¿Cuál es la estructura del texto? 1. El texto nos habla de la equidad de género. ¿Verdad, colegas? Muy bien, sobre la equidad de género. 2 puntos. Su definición, característica y ejemplo. Esto, profesor, ¿podría ser un buen título? Así es. Así es. Y es común, mis estimados colegas, que justamente así esté en el examen. Si ustedes pueden revisar en algunos exámenes, cuando les preguntan por el título, es de esta forma. Profesor, ¿y la otra forma cuando nos dice lo más importante del tema? Bueno, ¿qué es lo más importante que se dice de la equidad? Que debe haber una equidad de género. Profesor, ¿esto lo puedo cambiar? Quizá puede quedar así, por ejemplo, equidad y género. Claro, ¿por qué razón? Porque aquí está el elemento y aquí está lo más importante que se dijo del elemento. Así que, perfecto. Por eso les mencionaba, colegas, que el título es muchísimo más creativo. Esa es la única diferencia, pero si se dan cuenta, contiene al tema. Título que no contenga el tema no es título. Simplemente así. Preguntas, colegas. Estos 3 títulos, por cierto, son válidos, ¿eh? Los 3 son válidos. Profesor, así que sigue también, no contiene verbo, entonces. Perdón, colega Violeta, no lo escuché bien. No contiene verbo. Tampoco el No título contiene. debe contener. No contiene verbo, colega Violeta. Muy bien, gracias por la aclaración. Al igual que el tema, el título no contiene verbo, porque si contiene un verbo ya estaría afirmando. Y la afirmación es propia de la idea principal, no del título. Muy bien. Listo. Por cierto, una vez más, los 3 títulos son válidos, totalmente válidos. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, colegas? Vamos, les escucho atentamente. A ver. Algo que no se entendió bien. Vamos. Profesor Luis, para las próximas que vamos a tener de comprensión de textos, no sé si nos podría también enseñar de acuerdo a los textos que había ahora últimamente de la evaluación y también del ascenso, de repente para tener más referencias sobre lo que usted nos está hablando, profesor. Gracias. Excelente, colega Rosemary. Muchísimas gracias a usted. Por supuesto. Lo vamos a ver, colegas, pero miren, yo quiero que entiendan algo muy claramente, colegas. Quiero que entiendan bien lo siguiente. No podemos avanzar, o sea, no podemos verlos. A veces me preguntan, ¿no, profesor? Vamos de frente a la praxis. Está bien, o sea, en realidad tenemos que practicar la lectura. Eso es importantísimo. Tenemos que hacerlo, lo vamos a ver. Sin embargo, tenemos que conocer primero el mecanismo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. No se preocupe, colega. No solamente vamos a ver del ascenso, vamos a ver de todo lo que nosotros encontremos a nuestro paso. ¿Ya? No se preocupe, lo vamos a ver con calma. Les comento, yo tengo un grupo de estudio con jóvenes, exalumnos míos, ya profesionales, donde estudiamos todos los que son las preguntas de nuestra especialidad de comunicación. Si hay algún colega de comunicación acá que quiere integrarse, me avisa para mandarle el enlace. Estamos estudiando todos los jueves y viernes. Todos los jueves y viernes solamente resolvemos 2 preguntitas, nada más. ¿Para qué? Para entender el mecanismo de las preguntas que nos lanza el ministerio y nos estamos dando cuenta de ciertos mecanismos que siempre funcionan. Lo mismo estoy haciendo aquí con ustedes, colegas. O sea, lo que les estoy mostrando es los mecanismos de función. Y van a ver que eso se repite en el examen que vamos a tener. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay que Profesora avanzar. Polín, Sí, profesora. el título también se puede inferir, puede presentarse como una pregunta inferencia. Muy buena pregunta, colega Violeta. Y le aclaro.
Cuando nos preguntan sobre el título, el tema, la idea principal, son preguntas de inferencia. Todas esas son preguntas de inferencia. ¿Por qué razón? Porque cuando yo extraigo el tema, ya estoy sintetizando la información. Pero profesor, ahí no está sintetizando, aquí la información es explícita. No, colegas, el hecho de que esté aquí, ya que sea explícita, no quiere decir que no haya hecho un proceso de inferencia. ¿Por qué razón? Porque he tenido que comprobar si efectivamente la definición, las características y el ejemplo corresponden a la equidad de género. ¿Me entiende? Así que una vez más, preguntas de tema, idea principal, idea secundaria, título, intención de texto son preguntas de inferencia. Y a su pregunta, colega, todos los títulos infieren, todos los temas infieren. ¿Ya? Muy bien. Vamos, continuamos. A pesar de que esté ahí, a pesar me dicen algunos, no, pero profesor, el tema es explícito ahí. Sí, puede ser que sea explícito, pero para comprobar si efectivamente es ese tema, tengo que revisar todo el texto. ¿Se dan cuenta? Y estoy realizando un proceso de relación, de inferencia, de correlación. Así que es evidentemente una pregunta de inferencia. Muy bien. Y aquí tenemos una pequeña fórmula también para nuestro título. Como ya les mencioné, ¿no? El primero, el tema o elemento del tema, ¿no? Magisterio, acompañado de una idea que destaque en el texto, la actualidad. Y con eso obtengo el título. Lo más importante del tema, ¿recuerdan? Y la otra forma es el tema más la estructura. El magisterio peruano, 2 puntos, actualidad y perspectivas. Profesor, siempre 2 puntos, no. Puede haber paréntesis, signos de interrogación, muchas formas. La idea es que sea creativo en algunas ocasiones, pero estos son los 2 esquemas, digamos así, más comunes para el título. Muy bien. Seguramente nos va a alcanzar el tiempo, colegas, y vamos a poder revisar una o dos, no creo que nos alcance el tiempo, pero vamos a revisar una pregunta por lo menos de lo que fue el examen, ¿no? El examen 2021, ¿ya? A ver, hasta aquí, más preguntas, colegas, mientras colocamos nuestro temporizador. Vamos a tener un pequeño receso, como siempre lo tenemos, de solamente 6 minutos, colegas, y para no perdernos, ¿no? Vamos a utilizar nuestro temporizador. Ahora les voy a mostrar. Vamos a editar aquí. Vamos a darnos solamente unos 6 minutitos, nada más 6 minutos. Cuando escuchen la campana del colegio, por favor, todos retornamos aquí, ¿sí? Nos desconectamos 6 minutos, luego volvemos y comenzamos con la práctica dirigida, estimados colegas, ¿ya? Cuando escuchen la campanita del colegio, ¿no? Muy bien. 6 minutos, por favor.
Muy bien, colegas, ya estamos de vuelta. A ver, vamos a revisar entonces nuestra práctica dirigida. A ver, espero puedan tenerla. En todo caso, si no es así, no hay problema. Vamos a revisarla aquí conmigo. A ver, vamos a compartir. Ujú. Muy bien, tenemos aquí nuestra práctica dirigida. Tenemos textos que son muy parecidos a los textos que vamos a ver obviamente en los exámenes. Como ya les dije, colegas, la idea es revisar estos textos de manera general. Luego vamos a darnos tiempo para comenzar con la revisión de los exámenes. Van a ver que una vez que nosotros revisamos estos textos, la revisión de los exámenes desde el año 2018, que son los que están en la página del ministerio, ya sea de los de ascenso también, son muy sencillos. Tienen todos la misma formulación. A ver, vamos a comenzar. Vamos a tratar de seguir nuestra estrategia que les había mencionado sobre el anclaje. El anclaje no es otra cosa que ubicar el tema de la lectura y no soltar ese tema. Por eso es hacer un ancla, no soltar el tema. A medida que vamos leyendo, vamos revisando que ese tema, que todo lo que nosotros vamos a hablar en el texto, todo lo que nosotros vamos a leer en el texto, se relaciona directamente con ese tema. Colegas, veo que somos 42 en sala. Esta parte es la más pesadita. Muchos colegas se rinden y ya comienzan a escaparse, ¿no? Vamos a ver cuántos de nosotros todavía nos quedamos hasta el final. Conmigo. Vamos a leer este texto inicial conmigo. De la siguiente manera. A ver. La nueva política indigenista debe enfrentar la situación de pobreza crítica que afecta a más de 30 millones de americanos considerados indígenas y, al mismo tiempo, apoyar la emergencia de los pueblos indios. ¿Quién se va a encargar de apoyar la emergencia de los pueblos indios y ver o enfrentar la situación crítica de pobreza de esos americanos? La nueva política indigenista. Ahí está mi tema. Ahora anclamos a ese tema. Este planteamiento, todo lo anterior mencionado sobre la nueva política indigenista, es coincidente con los insólitos cambios que hoy afectan al mundo y América Latina y se enmarcan en el amplio proceso de reacomodo y redefinición de los nacionalismos. Esta es una afirmación. Las afirmaciones debo siempre de destacarlas. Dice que todos estos cambios, todo este planteamiento, perdón, se debe enmarcar, es decir, debe estar en el contexto de los procesos de reacomodo y redefinición de los nacionalismos, ocasionado por el resurgimiento de antiguos pueblos que reivindican su identidad étnica y su tradición cultural como bases irrenunciables de su existencia y de sus relaciones con los demás pueblos. Muy bien. Por ello, toda acción debe ser orientada a facilitar y tender puentes de diálogo a la emergencia de los pueblos indios de América. Subrayo esto porque también es otra afirmación. En base a crear nuevos vínculos de entendimiento entre los grupos étnicos, el Estado y los demás sectores. Como objetivo estratégico, lograr que los propios pueblos indios sean los agentes de su desarrollo y de su articulación con los otros componentes de sus respectivas sociedades nacionales. Otra afirmación que debo subrayar. De esta manera, podrán contribuir al desarrollo integral, a la consolidación de las sociedades pluriculturales y multilingües, a ampliar el espectro de la democracia y a mejorar el nivel de pobreza crítica. ¿Quién se va a encargar de todo esto? La nueva política indigenista, la cual se enmarca en un amplio proceso de reacomodo y redefinición de los nacionalismos. Además, toda acción debe estar orientada. ¿Toda acción de qué? De la nueva política indigenista. Debe estar orientada a facilitar y tender puentes de diálogo. Y va a tener como objetivo estratégico lograr que los propios pueblos indios sean los agentes de su desarrollo. ¿Quién va a tener ese objetivo estratégico? La nueva política indigenista. Logrando todo lo mencionado aquí. ¿Quién?
la nueva política indigenista. Si se han percatado, colegas, la palabra la nueva política indigenista no se menciona más que una vez en el texto, al inicio. ¿Pero es la idea que más se repite? Sí, es la idea que más se repite. Por lo tanto, claramente me doy cuenta de que la 1 nos dice, ¿cuál de los siguientes sería el mejor título para el texto leído? ¿Cuál sería el mejor título, colegas? Por ahí tenemos respuestas. La A nos dicen los colegas. La necesidad de una nueva política indigenista. Claro, porque si nos damos cuenta, esta es la única alternativa que tiene esa frase, nueva política indigenista. Muy bien. El contexto al que se refiere el autor. Se enmarca en el amplio proceso de reacomodo y redefinición de los nacionalismos. ¿Cuál es la respuesta en la 2? La B. El reacomodo y redefinición de los nacionalismos. Excelente. Muy bien. Ahí está. La B de bueno. Seguimos. Además de enfrentar la terrible pobreza, la nueva política indigenista, ¿qué es lo que procura? A ver, aquí nos menciona varias cosas, ¿no? Aparte de lo que es luchar contra la mejora de la pobreza crítica, también contribuye al desarrollo integral, a la consolidación de sociedades pluriculturales y multilingües, ampliar el espectro de la democracia, 3 cosas, aparte de lo que es la pobreza. ¿Cuál será entonces en la 3, colegas? La B, a contribuir con el surgimiento de sociedades nacionalistas. Ahora vamos a ver. No, a sociedades pluriculturales y multilingües, dice aquí. ¿Eso se refiere a qué? A ver. La C, profesor. Claro que sí. A ver qué dice la C. Impulsar el surgimiento de pueblos que reivindiquen su identidad. Ahí está. Consolidación de sociedades pluriculturales y multilingües. Identidad. Muy bien. 4. Las relaciones de los pueblos indios deben basarse, según el texto, ¿en qué se deben basar? La B nos dice la colega. En la consolidación de las sociedades pluriétnicas y multilingües. Bueno, eso lo menciona quizá por ahí. A ver, vamos a ver. La relación de los pueblos indios debe basarse en, vamos a leer en qué parte está eso. Como objetivo estratégico, lograr que los pueblos indios sean los agentes de su desarrollo y de su articulación con los otros componentes de sus respectivas sociedades nacionales. Las relaciones de los pueblos deben basarse en la necesidad de que los propios pueblos se conviertan en agentes. La respuesta de la 4 es la C. Ahí está. Ahí estaba. Incluso lo habíamos subrayado, ¿no? Como objetivo, lograr que los pueblos indios sean los agentes de su desarrollo. Muy bien. Perfecto. 4 preguntas. ¿Qué tal nos fue? ¿Acertamos 3, colegas? Si hemos acertado 3, estamos muy bien. Bueno, en realidad las preguntas eran bastante sencillas, solamente eran para afianzar un poco este asunto del anclaje, ¿no? Vamos a revisar el siguiente texto. A ver, colegas. Vamos a darnos, es un texto pequeño, nos vamos a dar un tiempo prudencial. Si no lo tienen, yo voy a ir pasando poco a poco, ¿ya? Nos damos unos 2 minutos. A ver, vamos, comenzamos la lectura.
Muy bien, colegas. A ver, vamos a revisar este pequeño texto, ¿sí? El reciente y rápido desarrollo de las ciencias sociales, impulsado por la misma crisis del mundo contemporáneo, permite plantear adecuadamente y solucionar problemas que antes parecían insolubles. ¿De qué nos habla el texto aquí? Del desarrollo de las ciencias sociales, ¿no? Que esta es la causa que ha originado que se puedan solucionar ahora algunos problemas que parecían insolubles. La guerra, los prejuicios sociales, la delincuencia, o sea, problemas insolubles, son entre nosotros algunos de los fenómenos de la vida social que comienzan a ser afrontados científicamente de la misma manera como lo fueron las pestes que antiguamente diezmaban a la humanidad. Tal es el fundamento de la esperanza contemporánea en lograr lo que hace siglos se consideraba una utopía. ¿Y qué es lo que se consideraba una utopía hace siglos? Bueno, de acuerdo a lo que está planteado en el texto, terminar con todos estos problemas, ¿no? Antes era obviamente algo imposible de pensar, pero el desarrollo de las ciencias sociales ayuda a eso. Así, por ejemplo, se pone en duda la antigua convicción del carácter innato e indomable del impulso. Siempre ha habido guerras y siempre las habrá. ¿Por qué razón se pone en duda esta frase? Porque las ciencias sociales está permitiendo superar justamente esos problemas. La psicología, la sociología y la antropología cultural, al precisar las condiciones determinantes o causas de tal impulso, nos ofrecen la posibilidad de hacerlas desaparecer mediante el uso de técnicas que de su conocimiento deriva. Si se percatan, colegas, no estoy subrayando nada, porque en realidad no hay mucho que subrayar, ya que todo deriva de esto, que el desarrollo de las ciencias sociales ha permitido justamente resolver aparentemente, o nos está permitiendo resolver ciertas cosas que antes se consideraban imposibles, ¿no? Frente al optimismo creador, aquí se refiere a que en contra de esto, de un sector de la humanidad liderado por la ciencia, se alzan, sin embargo, las voces de los guardianes de milenarios mitos que anuncian la regresión de la historia a épocas brutales y despiadadas. Solo un argumento podría callar sus voces. ¿Cuál es ese argumento? La cristalización del deseo del sector optimista. ¿Y cuál es ese sector optimista? Aquellos que apuntan por lo científico, es decir, por el desarrollo de las ciencias sociales. Ese es el sector optimista. Mientras que el sector negativo, ¿no? Son los que apuestan por una regresión, ¿no?, de la historia. Listo. ¿Cuál es el tema del texto? El desarrollo de las ciencias sociales. Nada más. Vamos con la pregunta 5 y tenemos una respuesta por ahí. ¿Qué es lo que antiguamente se consideraba algo irrealizable? Bueno, lo que hace siglos se consideraba una utopía. Utopía quiere decir algo irrealizable. ¿Qué se consideraba irrealizable? Eliminar las guerras, los prejuicios, la delincuencia, las pestes. ¿Cuál será la respuesta? A ver, vamos a ver. 5. ¿Qué es lo que antiguamente se consideraba como algo irrealizable? Claro, es la A. La desaparición de la peste. Nada más. Pero profesor, la desaparición de la peste es una de las tantas. No Así lo es. proba todo. Así es. Claro que sí, colega. Es una de las tantas que menciona aquí. Entonces, como es una de las tantas que menciona, claramente tengo que elegir una de ellas que aparezca. ¿Y cuál es esa que aparece? Como lo fueron las pestes que antiguamente diezmaban a la humanidad. No hay otra opción. Por eso marco la A. Porque, a ver, si yo marco la C, ¿qué se consideraba algo irrealizable anteriormente? El progreso de las ciencias sociales, a ver, vamos a leer. Antes era considerado una utopía. ¿Qué era o considerado una utopía? ¿El progreso de las ciencias sociales? No, no, ni siquiera sabíamos que existían como tal, ¿no? Aquí, como dice la colega, tenemos solamente estas alternativas. Y como dice también la colega, es la que más se acerca, a pesar de que tal vez sea una nada más de las tantas cosas que se menciona, ¿verdad? Entonces, simplemente elijo la A. Muy bien. Vamos a ver. 6. El desarrollo de las ciencias sociales se alentó. ¿Por qué razón se alentó? A ver, vamos a unirlo aquí. Ya. Se alentó. La A. Vamos a ver. Los problemas insolubles. Puede ser. A ver, vamos a ver. El desarrollo de las ciencias sociales
¿Cuándo se dio? ¿Cuando todo estaba tranquilo o cuando comenzaron a surgir los problemas? Nos damos cuenta que fue cuando comenzaron a surgir justamente esta crisis del mundo. Miren aquí, colegas, impulsado por la misma crisis del mundo contemporáneo. Ahí está la respuesta. A ver, veamos la 6. El desarrollo de las ciencias sociales se alentó, se impulsó por la crisis. La situación Claro. álgida. Muy bien, colega, por la crisis, ¿no? La situación álgida, álgida quiere decir crítica del mundo actual. Muy bien, perfecto. ¿Qué tipo de preguntas, si me preguntaran ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta es esta, profesor? Es una pregunta literal, por cierto, literal. 7. Según lo leído, la expresión siempre ha habido guerras y siempre las habrá. Esa es una expresión propia del sector negativo, ¿no? Del sector que ve el retroceso en el ser humano. Ya. ¿Por qué razón esta expresión, a qué se refiere esta expresión? Siempre ha habido guerras y siempre las habrá. Vamos a leer en qué parte está. Se pone en duda la antigua convicción de carácter innato. ¿Qué significa innato? Que es algo natural, es algo propio, con lo cual uno ha nacido. A ver, ¿cuál será la respuesta entonces en la 7? Profesor, la imposibilidad de lograr una sociedad perfecta. Vamos a ver, una vez más. Según lo leído, la expresión siempre ha habido guerras y siempre las habrá. Esto tiene que ver, y lo voy a leer una vez más, colegas, esto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el carácter innato del ser humano. ¿Qué significa innato? Propio. Un sinónimo de innato y de propio, ingénito. El carácter ingénito del impulso agresivo. Muy bien, ahí está, colega, excelente. El carácter ingénito del impulso agresivo. Excelente. 8. Según el autor, el único argumento capaz de convencer a los pesimistas sería cristalizando ese deseo, ¿no? O sea, logrando que se eliminen pues todos esos problemas, ¿no? Ese sería lo único. Mostrar la regresión, profesor. Podría ser, pero más que regresión, no tanto regresión, o sea, aquí estamos hablando de el argumento capaz de convencer a los pesimistas. Claro que sí, colega Judith. Acabar con las guerras, los prejuicios sociales y la delincuencia. Claro, hacer que esto se cristalice, dice, y la cristalización del deseo del sector optimista. ¿Y cuál es ese deseo del sector optimista? Acabar con todo esto, pues, acabar con todo esto. 9. El término impulso se reemplazaría mejor por, esta es una pregunta de inferencia. ¿Dónde está la palabra impulso? Impulsado, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Impulso. Aquí también aparece impulso. Ya está. A ver. Indomable del impulso, dice. Siempre ha habido guerras y siempre las habrá. Este impulso es algo que viene de nosotros, o sea, tiene un carácter innato. ¿Cuál será la respuesta? ¿De qué hablamos con más que carácter? Instinto. Cuando hablamos de algo innato que no se puede controlar, ¿no? Que es propio de nosotros, estamos hablando de instinto, colegas. ¿Y esto por qué sabemos que se puede reemplazar por instinto? Porque claramente aquí nos habla de esa convicción del carácter innato e indomable. ¿Y qué es algo que es innato e indomable? El instinto, pues como el instinto de supervivencia. Por eso la respuesta es instinto. ¿Qué tal nos fue, colegas? A ver, ¿cuántos acertamos? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a seguir con lo nuestro. Ya vamos a seguir con la lectura. Tenemos el texto número 3. Igual, nos damos unos minutos para dar una lectura exploratoria. Comenzamos.
Muy bien, colegas. Teníamos, entonces, ya está nuestra primera lectura exploratoria. Solamente son 2 párrafos. Vamos a revisarlo. Una de las características de la cultura andina, claramente, esta es una idea bastante general, ¿no? Lo subrayo, pero todavía no estoy seguro si esa es la idea o el tema, perdón, que llama nuestra atención es su mundo religioso. Muy bien, si nos damos cuenta, toda esta es una afirmación. Conformado por un sistema jerárquico de divinidades católicas y andinas, cuyas posiciones sociales son similares a las de los hombres. Miren, ¿ah? Y están regidas según categorías sociales y espaciales como indio, mozo, jurak, shuika, y hannan, urin y chaupi. Es todo un universo ideológico de oposiciones que forma parte de un conocimiento sistemático a priori, antes de, más global, a partir del cual el hombre andino ordena la visión de su mundo, derivando de este otro más empírico, aplicando a su realidad natural y social. Ambos niveles de abstracción conforman una unidad indisoluble. Subrayo. ¿A qué se refiere cuando dice ambos niveles de abstracción? A cómo coincide el mundo religioso y su propio mundo. Salvador Palomino afirma que este primer nivel de conocimiento basado en su sistema de oposiciones, por razones históricas y por ser una diferente concepción del mundo, será difícilmente destructible. A pesar del largo proceso de evangelización colonial, la religión, vamos a subrayar esto, difícilmente destructible, la religión andina aún sobrevive gracias al sincretismo que el hombre andino ha sabido realizar. Otra afirmación, sincretismo, por eso es difícilmente destructible, apreciándose al respecto cómo las divinidades católicas han sido integradas a una matriz andina de oposiciones de un sistema de divinidades y valores sobrenaturales, dentro del cual el elemento católico ocupa una posición secundaria, subordinada y muchas veces con sus contenidos transformados, tornándose en divinidades andinas, pero con nombres católicos. Muy bien. ¿Cuál es el tema del texto? Gira en torno a la cultura andina y su religión. Así que, en otras palabras, ¿cuál será el tema del texto? El mundo religioso de la cultura andina. Muy bien, si le queremos agregar, ahí también. Listo. Ahora partimos y nos habla también del sincretismo, pues, ¿no? Como parte de el mundo religioso de la cultura andina. 10. ¿Cuál es la afirmación principal que se hace en el texto? Primero tenemos que ubicar, obviamente, la religión andina. O sea, cualquier respuesta tiene que contener la palabra religión andina. A ver, vamos a ver. La B nos dice la colega. Las divinidades católicas se integran a la matriz andina reemplazando sus contenidos, pero conservando un nombre católico. ¿Esto es cierto? Sí, porque aquí lo menciona. Clarísimo. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, la B solamente responde a una parte del texto, más no a todo el texto. El texto nos habla cómo esa religión, el mundo religioso andino, de la cultura andina, ha logrado un proceso de sincretización que lo hace básicamente indestructible. A ver, el sincretismo del hombre andino, ahí está, ha permitido la integración de la religión andina, ahí está el otro elemento, y ahí está también el otro elemento, y católico en una matriz de oposiciones y jerarquizaciones. Y efectivamente, según el texto, nos habla de que hay una matriz de jerarquías en el mundo religioso, pero también en su propia jerarquía en el mundo del hombre, ¿no? Sí, efectivamente, la respuesta es la C. Perfecto. ¿Cómo ordena el hombre andino su visión del mundo? Bueno, lo hace de acuerdo a qué? A su mundo religioso. En el texto nos damos cuenta que nos habla de que el hombre andino estructura su texto igual como lo haría en su mundo mágico, en su mundo religioso. ¿Cuál será la respuesta en este caso, colegas, a la pregunta número 11? A ver. Por ahí tenemos respuesta. La B, estableciendo su posición social en un universo regido por ideologías, forma de pensar y oposiciones. Muy bien.
Perfecto. ¿Y por qué de forma de ideología y de oposiciones, profesor? Porque así es como se forma también su mundo religioso. En el texto menciona eso, ¿no? Que así también se muestra o se realiza su mundo religioso y por tanto es de esa forma. Vamos con la siguiente pregunta. La jerarquización en el mundo religioso. ¿Qué es lo que implica? La religión católica y los andinos, profesor. Muy bien. A ver, puede ser, ¿no? ¿Por qué razón hay jerarquías en el mundo religioso andino? ¿Por qué razón hay jerarquías? Ah, para justificar, y lo dice en el texto también, para dar a entender que también esas posiciones sociales son similares a las de los hombres, o sea, para equipararlas. Así que la jerarquía en el mundo religioso, ¿qué implica? Claro, que sean similares, ¿verdad? Muy bien, colega Judith, que las divinidades tienen posiciones sociales y espaciales similares a la de los hombres. Muy bien. Profesor, pero Excelente. también podría ser que se establecen las divinidades mayores entre los católicos y otras que están en supervivientes como los andinos. Am, a ver, entonces la respuesta podría ser la B. A ver, que el elemento católico ocupa una posición secundaria y subordinada. Eso es cierto. La B es una respuesta cierta, ¿ya? Pero solamente en este contexto, en la parte final. Recuerden, colegas, que la pregunta es, la jerarquización en el mundo religioso, esta jerarquía que se ha establecido, ¿por qué se ha establecido según el texto? Porque son similares a las de los hombres. Por esa razón, ahí está la respuesta, miren, en la cuarta línea. Por lo tanto, las divinidades tienen posiciones sociales y espaciales parecidas a las de los hombres. Muy bien. Vamos con la 13. La jerarquización de las divinidades en la religión andina, ¿qué evidencia? Bueno, lo que pone en evidencia es la forma de pensar del hombre andino, pues, ¿no? Obviamente, cómo entiende su mundo. La cosmovisión del hombre andino. Cosmovisión quiere decir forma de pensar, forma de concebir el mundo, forma de entenderlo. Y eso es lo que evidencia. Muy bien. ¿Y cómo entiende el mundo el hombre andino? Bueno, lo entiende en relación a sus divinidades. Si sus divinidades son jerarquizadas, mi mundo también tiene que ser igual. Esa es la lógica. Por lo tanto, es una muestra de su cosmovisión. Perfecto, colegas. ¿Cómo les fue hasta ahí? ¿Cuántas respuestas? 2, 3, 4 preguntas. 3 respuestas. Muy bien. Todo excelente. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Tenemos el texto número 4, colegas. Igual, nos damos 2 minutos para una lectura diagnóstico. Adelante.
Muy bien, colegas. Seguramente se les ha hecho más sencillo este texto, ¿verdad? A ver, el texto nos habla, vamos a parafrasearlo nada más, nos habla del aprendizaje de los niños. Muy bien. Y este aprendizaje, según el texto, tiene que cambiar. Tiene que cambiar en relación a la idea del maestro. El maestro ya no será simplemente una persona que dirige, ¿no? Sino un colaborador, aquí nos dice incluso, que ayuda a planificar, orientar en la búsqueda y guía de selección de materiales. Muy bien. Listo. Según el autor, en la número 14, el objetivo, la finalidad de la educación, ¿cuál será? ¿Cuál será el objetivo? Bueno, según el texto, que el maestro sea solamente un colaborador, ¿no? ¿Y quién se va a encargar de su propio aprendizaje? El El niño. estudiante. Claro que sí, Para el eso ser niño. profesor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el único aquí? La C. Muy bien, colega. Que el niño endilgue quiere decir que otorgue, que dé su propio desarrollo con la guía pedagógica. Claro que sí. Y esto no es porque nosotros lo sabemos, porque somos pedagogos. No, es porque está en el texto. Hay que basarnos en el texto nada más. Según el autor, el maestro en un proceso educativo adecuado, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, ¿debe dictarle todo lo que debe saber el estudiante o solamente orientarlo? Ah, debe orientarlo, solamente orientarlo. ¿Cuál será la respuesta en la 15 entonces? La profesor. Vamos a ver. La 15, orientar al alumno en la solución de sus problemas, puede ser, pero personales. Esto sí no, ¿no? Esto sí no. Aquí cayó. Esta respuesta tiene algo sospechosa, ¿no? No, no somos psicólogos, pues, ¿no? O bueno, la mayoría no. A ver, pero se aproxima mucho. ¿Cuál será la respuesta en la 15? El problema es la palabra problemas personales. Ahí lo mato. Generar situaciones que motiven el aprendizaje. Muy bien, colega. Y esto no es algo, profesor, pero eso se sabe, hemos estudiado pedagogía, sí, pero no es lo que hemos estudiado en sí, sino es lo que está en el texto. Estímulo a su acción educativa. Ahí está, miren, colegas. ¿Lo ven? Muy bien, colega Alexandra. Perfecto. Según el texto, el copiado mecánico de los textos es una negación de la educación. Según el texto, ¿ah? Porque, a ver, vamos a ver. En el copiado de páginas íntegras de un libro. Esta práctica impugna, lucha, la finalidad de la educación. ¿Cuál es esa? Proceso en que los niños ayudados por el maestro dirigen su propio desarrollo. O sea, son libres. Son libres porque ellos dirigen su propio desarrollo. O sea que el dictado es por gusto. ¿Cuál será en la 16? Restringe su libertad, profesor. Excelente, colega. Claro, si yo le estoy limitando de acuerdo a lo que dice el primer párrafo del texto, estoy imponiendo criterios ajenos, ¿no? Muy bien, colegas. Ni hablar. ¿Cuál de las siguientes situaciones siguientes pudo haber influido mayormente para que el autor escriba este fragmento? ¿Por qué el autor escribió ese fragmento? Acá se ha cambiado. A ver, vamos a ver. ¿Por qué sería? La C, profesor. Porque hay un descuido en el verdadero sentido de la educación por parte de algunos docentes. Claro, siente que muchos están haciendo lo mismo, ¿no? De siempre, dictando, etcétera. Por lo tanto, aquí el autor hace ese texto pensando justamente en ese descuido, ¿no? Muy bien. Vamos. Según el texto, la clase debe ser para el niño. ¿Cómo debe ser la clase? Una lección fundamental, orientadora, profesor. Una lección fundamentalmente orientadora. Podría ser, aunque ese es solamente un fragmento, ¿no? La A nos dice la colega Judith. Una actividad formadora de su personalidad. A ver, ¿por qué razón? ¿En qué parte del texto está eso? A ver, vamos a leerlo. A ver, muy bien. Aprender por sí mismos. Claro, si están educándose por sí mismos, la clase debe ser para ellos, con su poder de creación, formadora de su personalidad. Es una pregunta literal, claramente lo dice.
Ahí está, literalmente, colegas, o sea, ni para dudarlo. Claro, muy bien, la 18, la A. ¿Qué tal nos fue, colegas? 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Hemos acertado de las 5 por lo menos 4 o 3. Estamos muy bien. Si hemos acertado 4 o 3, estamos muy bien, colegas. ¿Ah? A ver, vamos a continuar. Vamos con la lectura. Ujú. Texto 5. A ver, le damos una lectura de 2 minutos, una lectura exploratoria. Vamos. Muy bien, colegas. A ver, vamos a leerlo conmigo. Parece un poco extenso, pero en realidad no lo es. Que Dios sea mi testigo. Yo no nací para soldado. Soy capaz de manejar. Vamos a subrayar esto. ¿Por qué el autor niega a ser soldado, no? Soy capaz de manejar un arma como cualquier otro. Aguanto bien las marchas, el frío, el hambre. Sin embargo, no he nacido para soldado. Aunque me guste el orden y sepa que debe haber disciplina donde haya quien mande y quien obedezca, reconozco que también es necesario el uniforme para distinguir al soldado del civil y reconocer quién es el que manda y quién el que obedece. Muy bien. A ver, y sin embargo siento que el mal tiene su origen en el uniforme. Mire, aquí está otra afirmación. ¿Por qué? El autor dice, ¿no? ¿Y por qué el autor dice que el mal está en el uniforme?
porque el uniforme propone constreñir, obligar al hombre a una cosa que no existe. ¿Y qué es esa cosa que no existe? A la uniformidad. Según el autor, la uniformidad no existe como tal. Y evidentemente, el uniforme obliga a eso. A una especie de uniformidad que solo tiene escalas y alturas, grados, como las profundidades de las aguas. Hay aguas bajas, hondas, más hondas y abismales. Hay soldados rasos, soldados de rango y soldados de alto rango. Pero todos son soldados, todos son agua. Pues tal cosa no existe. Todos son agua, dice, y tal cosa. Los hombres no somos agua. No se puede volcarnos en un balde y decir, esta es una sección de soldados, o echarlos en una tinaja y decir, esta es una compañía, o mezclar todos y decir ejército. El hombre no es como el agua cuyas gotas son iguales. El hombre es hombre. Cada hombre es un ente distinto, particularmente diferente de todos los demás y no puede ser amalgamado por medio de ninguna clase de operación. Por eso el autor está en contra de ser soldado, porque el uniforme pretende uniformizar a todos y eso es algo imposible. Pero como justamente esto es lo que el uniforme quiere alcanzar y en eso le ayuda el mando y el adiestramiento, el hombre trata de avenirse a él como puede. Se envuelve por dentro con un barniz que corresponde al color del uniforme, se disfraza del color del terreno, como suele decirse en lenguaje militar, se rodea de un caparazón interior y se refugia dentro de él. Tarde o temprano, así hacen todos los que llegan a ser soldados. O sea, se refugian en algo interior en ellos. Los afortunados y de naturaleza prudente más pronto, los obtusos y menos afortunados más tarde. Pero junto con el uniforme exterior tienen que crear, en todo caso, también un uniforme interior para su propia defensa, si no, sucumbirían en la vida militar. Ese uniforme interior del cual el autor está hablando es evidente que tiene que ser diferente o totalmente opuesto al uniforme exterior que utilizan. ¿Para qué se utiliza el uniforme exterior? Para uniformizarlos, dicen, cosa que es imposible. Entonces yo debo crear un uniforme interior que vendría a ser, ¿qué cosa? Mi propia individualidad. Si no, me pierdo en la vida militar. Eso es lo que nos afirma el autor. Vamos con las preguntas. La 19. Básicamente, el texto que nosotros acabamos de leer, ¿qué constituye? Así, profesora, que te queda texto de la uniformidad. Excelente, colegas. Muy bien. Ahí también veo sus respuestas hasta por el chat. Muy bien. Claro, el autor está criticando el uniforme y la uniformidad. 20. En el texto el término sucumbir se entiende como sucumbirían en la vida militar. Claro, muy bien, se puede entender como fracaso, ¿no? Claro que sí. Fracasarían si es que no tienen ese uniforme interior, ¿no? 21. Un enunciado que no está de acuerdo con el pensamiento del autor. El autor está diciendo que la uniformidad no existe, ¿ah? Recuerden eso. O sea que eso es imposible. Claro, profesor. Claro. Muy bien. Recuerden, colegas, que estamos buscando lo que es incompatible y obviamente la A es totalmente contrario a lo planteado. Se desprende. Cuando nos preguntan desprende, nos están preguntando por la inferencia. 22. Del texto se desprende que el uniforme interior, ¿qué sería? ¿O sirve para qué? Salvaguardar. Muy bien. ¿Para qué? A diferencia del uniforme exterior, tal como le hemos dicho, colegas, ¿se han dado cuenta? Si el uniforme exterior nos uniformiza, ¿qué hace el uniforme interior? Nos salva, nos da individualidad. Eso es lo que el autor justamente manifiesta. Excelente, colegas, ¿ah? Muy bien. Vamos con la 23. A ver, si el autor considerase que los hombres son como gotas de agua, o sea, si el autor diría que los hombres son todos iguales. Estaría de acuerdo del uniforme. Muy bien, colega. Claro que sí. Estaría de acuerdo con el uniforme, ¿no? Con la uniformidad. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos fue, colegas? Bien, muy bien, colegas. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. ¿Acertaron las 5? ¿Acertaron 4? Excelente. Muy bien. Nada que hacer, colegas. A todo muy bien, todo en orden. Vamos, seguimos. Tenemos aquí
un último texto, ¿ya? Un pequeño texto. Hay 4, colega Marjorie. No, ni hablar, ni hablar. Está muy bien, muy bien. Si ustedes tienen 5 preguntas y aciertan 3 o aciertan 4, siéntanse muy bien, colegas. En realidad es bastante, aunque no parezca, es bastante. Pero claro, nuestro objetivo siempre es ad astra, es decir, a las estrellas, ¿no? Mirando siempre lo mejor, ¿ya? Muy bien. Perfecto, colegas. A ver, vamos a leer este pequeño texto. Ahí está. Nos damos unos minutos y luego lo contestamos conmigo. Vamos. Muy bien, colegas. A ver, vamos con este pequeño texto para cerrar. La desaparición de la brecha cronológica entre la ocurrencia de un hecho y su conocimiento a gran escala cierra un círculo que comienza a dibujarse con la facultad de hacerse presente en cualquier espacio. Un círculo que podría definirse como la desaparición del mediador. El texto nos habla sobre el mediador. Es decir, que el mediador, voy a anotar, voy a subrayarlo mejor. Antes, hasta aquí yo puedo deducir lo siguiente. Puedo deducir que antes, para que un hecho ocurriera y el hecho de que todo el mundo lo conociera, había la necesidad de que existiera un mediador, pero eso obviamente ya cambió, o por lo menos de su función como ente que aproxima, explica e interpreta. La actualización de las potencialidades mediales le ha despojado de su posición de privilegio. Su antigua situación es ahora la de todos los receptores, o sea, ya no existe el mediador. No resta, por lo tanto, más que el medio, de cuya innegable gravitación en el mensaje estamos cada vez menos conscientes, precisamente porque ya no hay un mediador que no los recuerde. Hemos sido puestos de improviso frente a otros y sus historias. Ya no hay mediador. El texto nos habla de qué? De la desaparición del mediador. Ahora todos somos mediadores. Muy bien. El tema del texto entonces, ¿cuál sería? Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Muy bien, colegas. La B, ni hablar. Muy bien, colegas. Perfecto. La B, excelente. Según el texto, el medio, ahora ya no importa el mediador, lo único que interesa es el medio nada más, es lo único que nos interesa. ¿Cuál sería la respuesta en la 25? Ya, profesor. A ver, vamos a ver. El medio explica la ocurrencia de los hechos. Bueno, de eso se encargaba el mediador, ¿no? A ver, la colega Judith nos dice la C. Actualiza el conocimiento, pero a gran escala. A ver, ¿por qué razón? A ver, vamos a ver.
Su antigua situación es ahora la de todos los receptores. No resta, por lo tanto, más que el medio de cuya innegable gravitación en el mensaje estamos cada vez menos conscientes, ya que todos somos mediadores. Claro que sí. La respuesta sería la C. La C. Muy bien. Perfecto. 26. Estas son con varias opciones, ¿no? A ver. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Los medios de comunicación se hacen presentes en cualquier caso. Bueno, sí. ¿Por qué se hacen presentes? Porque todos somos mediadores. Pues, bueno, todos estamos ahí, ¿no? Eso es verdadero. Una de las funciones del mediador es la de interpretar los mensajes. Claro, aunque no ha desaparecido del todo, pero era su función y lo es también ahora. El mediador y el receptor son los mismos individuos. Ahora sí, de acuerdo al texto, todos somos mediadores y receptores. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? Muy bien, la C. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí tenemos algunas preguntas más en relación a otros textos que está ahí, pero yo les voy a pedir a ustedes que le den una revisión, ¿no? A las lecturas. Eso también es muy importante, colegas. Ya estarían quedando pendientes el texto 7 y, bueno, que está bastante sencillo. No, solamente el texto 7, ¿no? Que es un poco extenso, ¿ya? Estaría quedando pendiente el texto 7 como obsequio, como regalo. Por favor, hay que darle una revisión. Van a ver que no es nada del otro mundo. Todas las preguntas son literales, ¿ya? Muy bien. Bueno, colegas, a ver. Muy bien, listo. Bueno, colegas. Bueno, la 7 sí, colega, es la 7. Hasta la 26 nada más llega. O llega más, a ver, vamos a ver. No, hasta ahí nada más llega. Ya, la 6, ¿no? La 6. Es un poco extensa la 7. Bueno, colegas, en vista de que tenemos otra reunión a partir de las 9 de la noche, eso sería todo por ahora. No se preocupen, la siguiente reunión que vamos a tener, vamos a darles las respuestas de las 7 y vamos a aprovechar para comenzar a leer ya los textos de la última evaluación, que sí, lo hemos conseguido. Así que vamos a poder revisar también esos textos. Y ahí van a ver que todo lo que hemos mencionado se aplica fácilmente. Colegas, un mensaje. Por favor, de nada vale que nosotros simplemente estemos aquí en la clase, escuchando, participando. Es muy importante que ustedes practiquen la lectura, por favor. Todas las semanas, todos los días, un libro, unas 2, 3 hojas, que se les haga costumbre. Si no, de nada vale. Muchas gracias, colegas. Muchísimas gracias, profesor Reimer. Muy amable.